Yo creo que él no es el más indicado para hablar de ética en un plato de televisión, porque anda que no se ha puesto a gusto hablar el de la familia también de Gloria Camila. Vamos, según rompieron, al día siguiente ya estaba en un plato. Entonces creo que está muy bien el discursillo, que queda bien, pero en su caso creo que él no debería hacerlo por lo que él ha soltado en varios platos de televisión. Es una relación que terminó mal y creo que él debería pasar página, que tiene mucha cancha él mismo. Pero lo mismo que dice que Gloria puede negarse a hablar de su sobrina en un plato de televisión, él también puede negarse a hablar del tema si lo que quiere es que se respete a la menor. Así que a predicar con el ejemplo, Kiko. Pues sinceramente creo que le están dando a Gloria por todos los lados cuando en esta ocasión no ha hecho nada más que defender a su sobrina, que realmente es lo que tiene que hacer, y le han empezado a atacar Tamara porque le apetece estar, no sé, hablando de Gloria Camila, y Kiko es que lleva muchísimos años con esa espinita clavada y no pasa página, entonces cualquier momento que tiene va a atacar a Gloria. No tengo ni Ahora idea. pídele Me tu da perdón, exactamente igual. Vacío los bolsillos. Me da exactamente igual lo que tenga. Vergüenza es lo que tiene que tener. Está forrado, Ana. Ana, Que está forrado. A costa de Gloria Camila. La situación que se vive actualmente en algunos espacios televisivos es, cuanto menos, alarmante. Lo que en otro momento habría sido calificado como una simple anécdota, hoy se ha convertido en una cadena de despropósitos que difícilmente puede pasar desapercibida. Lo que está ocurriendo no solo refleja el deterioro de ciertos códigos éticos en la televisión, sino también la falta de autocontrol de algunas figuras públicas que, por mantenerse relevantes, terminan ridiculizándose sin apenas darse cuenta. Lo que comenzó como un ligero retoque digital ha derivado en una distorsión tan grotesca del rostro de una conocida colaboradora que cuesta creer que alguien pueda considerarlo aceptable. El público no es tonto. Las redes han estallado al ver imágenes donde el rostro de esta mujer parece el de una niña de 12 años, completamente desnaturalizado, como si el objetivo fuera burlarse de la inteligencia de los espectadores. Se trata de una transformación tan extrema que cuesta distinguir entre la caricatura y la realidad, entre la persona y la máscara que se ha creado. El debate, sin embargo, no se queda únicamente en lo estético. La figura de Terelu Campos ha sido una de las más cuestionadas en este escándalo. Los propios compañeros del programa Espejo Público no han tenido reparos en criticarla abiertamente. Y no se trata solo de comentarios sobre su actitud con la prensa o su resistencia a abandonar hábitos que claramente afectan a su bienestar, como el tabaco o el alcohol. Se ha cuestionado su estilo de vida por completo, asegurando que el deterioro que ha mostrado en los últimos años no es casual. Dicen que se asfixia, que no logra desprenderse de ciertos excesos, y que todo ello ha desembocado en una imagen pública cada vez más desdibujada. Pero el colmo ha sido el drástico cambio físico que, según se comenta, implicaría una reducción artificial de decenas de kilos. Para muchos, es simplemente una falta de respeto a la audiencia, que no olvida la verdadera imagen detrás del filtro. Paralelamente, la polémica se amplifica con otro personaje recurrente del universo mediático, Kiko Jiménez. Lo que se ha dicho de él en los últimos días va más allá del simple cotilleo. Desde el equipo de colaboradores liderado por Joaquín Prat, se ha lanzado una crítica feroz contra él, una sentencia casi definitiva sobre su papel en la televisión. No se trata únicamente de lo que dice, sino de cómo lo dice, de esa actitud altanera con la que intenta posicionarse como alguien que defiende la moral, cuando ha hecho de la polémica su principal herramienta. Llama la atención cómo pide respeto hacia ciertos temas, especialmente relacionados con menores, mientras no duda en participar activamente en conversaciones que los involucran, solo porque le garantiza minutos en pantalla. Si realmente le preocupara el respeto, simplemente guardaría silencio. Pero no. Lo que ocurre, y esto es importante decirlo, es que actualmente Kiko no puede hablar de Gloria Camila ni de su entorno por una razón muy sencilla. Hay un proceso judicial en marcha. Gloria ha presentado una demanda contra él, y la justicia ha decidido admitirla. Por tanto, su silencio no es una decisión ética, sino una obligación legal. Este dato, por algún motivo, no ha sido mencionado en la mayoría de programas, pero explica mucho del comportamiento de Kiko en las últimas semanas. Mientras tanto, él continúa alimentando el relato. Habla de Gloria, de su familia, lanza insinuaciones, se presenta como víctima y, lo más curioso de todo, se permite juzgar a quienes, como Gloria, han optado por no hablar de él. Es irónico que critique a otros por no pasar página, cuando es él quien más se aferra al pasado. Desde su primera aparición pública, ha vivido mediáticamente a través de su relación con Gloria Camila. Desde entonces, ha dado tumbos de plató en plató sin aportar mucho más que rencor y reproches. Su discurso es repetitivo, cargado de resentimiento y cada vez menos eficaz. Las audiencias, que no son estúpidas,
Lo han notado. Su presencia en televisión ha disminuido notablemente, al igual que ocurrió con otras figuras como Ana María Aldón. Su intervención se ha vuelto irrelevante, y ya casi nadie se interesa por lo que tenga que decir. Incluso personas cercanas a él, como Alejandra Rubio, han expresado públicamente su incomodidad. Alejandra, íntima amiga de Rocío Carrasco y cercana también a Kiko, ha dejado claro que la exposición mediática que él persigue no es necesaria, y que si realmente no necesitara esa visibilidad, estaría en su casa sin más. Pero, por lo visto, la necesidad de estar en pantalla es más fuerte que cualquier intento de dignidad o prudencia. Alejandra lo ha dicho sin rodeos, lo hace porque lo necesita. Y esa necesidad lo empuja a reincidir una y otra vez en los mismos temas, sin importar el daño que pueda causar. Kiko ha demostrado tener una espina clavada que no ha sabido arrancarse. Cada vez que tiene oportunidad, lanza ataques contra Gloria, como si aún guardara una cuenta pendiente. La mayoría de colaboradores coinciden en señalar que su actitud no es solo rencorosa, sino también oportunista. Aprovecha cada mínimo detalle relacionado con Gloria Camila o su entorno para volver a escena, como si no pudiera existir sin ellos. Pero hay una diferencia fundamental. Gloria no necesita mencionarlo para mantenerse vigente en televisión. Kiko, en cambio, sí depende de ella. Su carrera se ha construido sobre su figura, y sin ella, no hay mucho que ofrecer. Lo más preocupante de toda esta situación no es únicamente la incongruencia evidente que muestra este personaje al exigir respeto para su entorno cercano mientras él mismo no ha sido capaz de ejercer ni demostrar ese respeto básico en sus propias acciones y palabras. Sino que además esa exigencia se convierte en un verdadero acto de hipocresía cuando se observa cómo él, en lugar de practicar la empatía y la prudencia que reclama, se ha sentado repetidamente en los platós de televisión a lanzar ataques directos, comentarios hirientes y revelaciones íntimas sobre la familia de su expareja, incluso los momentos más delicados y sensibles, lo que pone en entredicho su credibilidad y su verdadera intención al mostrarse como víctima o figura moralmente superior. Esta dualidad entre lo que pide y lo que practica genera una contradicción difícil de sostener, porque no puede haber una exigencia legítima de respeto cuando él mismo no ha reparado en vulnerar esa frontera, exponiendo detalles personales y generando polémicas públicas que poco o nada aportan a un debate constructivo o a una imagen positiva de su persona. Además, cuando alguien responde a sus provocaciones o simplemente se defiende de sus ataques, es inmediato que él adopte una postura de ofendido, como si fuera un agravio personal el hecho de recibir contestación, algo que resulta no solo infantil sino también incompatible con la dinámica que él mismo ha instaurado a lo largo de los años. ¿Cómo puede sorprenderse de las respuestas cuando él es quien lanza las primeras piedras? ¿Cómo no iba a generar repercusiones cuando él mismo alimenta un ambiente de confrontación y guerra mediática constante, en vez de buscar una salida pacífica o un cierre definitivo a ese ciclo? La verdad es que la guerra que mantiene abierta debería haber terminado hace tiempo, y si Gloria ha decidido optar por el silencio y la discreción como respuesta a todo este conflicto, entonces él podría elegir el mismo camino para salir del ciclo vicioso en el que está atrapado, pero no lo hace, o quizá no puede hacerlo porque entiende que sin ese conflicto abierto y visible, su relevancia pública, su protagonismo mediático y su presencia constante en televisión quedarían reducidos a casi nada. Esta dependencia de la polémica como motor para mantenerse vigente en la esfera pública revela, en última instancia, una realidad incómoda y poco honorable. Algunos personajes mediáticos no tienen más sustancia que el escándalo, y su carrera se sostiene únicamente por la capacidad que tienen para generar conflicto, provocar reacciones, avivar controversias y alimentar el fuego del interés público, sin importar el coste personal ni el daño que puedan causar a terceros. Sin embargo, este tipo de estrategias tiene un ciclo de vida limitado, y como cualquier fuego, tarde o temprano se apaga. La audiencia que inicialmente se siente atraída por el morbo, el drama y las disputas acaba por cansarse, perder interés y buscar nuevas historias, nuevos personajes, nuevas fuentes de entretenimiento o de información. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con Kiko Jiménez en este momento. Está atravesando una fase de declive progresivo donde cada vez aporta menos, donde sus intervenciones se vuelven predecibles y repetitivas, donde su discurso carece de fuerza y novedad, y donde el espacio que antes ocupaba con frecuencia en los medios se reduce paulatinamente hasta ser casi anecdótico. Ya no es aquel personaje atractivo, polémico y con magnetismo que captaba la atención hace algunos años, sino alguien que parece estar estancado en un discurso agotado, sin evolución ni capacidad para sorprender o aportar algo diferente, lo que hace que el público pierda interés y que la industria televisiva, que es feroz y exigente, empiece a relegarle a un segundo plano o directamente a prescindir de él. En este contexto, la pregunta que surge inevitablemente es cuánto tiempo más podrá sostener ese nivel de exposición sin caer en el olvido o la irrelevancia,
porque la televisión, como cualquier medio de comunicación y espectáculo, funciona con ciclos muy definidos. Hay momentos de auge y fama, pero también hay momentos de caída y silencio. Cuando un personaje deja de tener contenido novedoso, cuando sus intervenciones se limitan a repetir rencores disfrazados de opiniones, cuando no hay capacidad para reinventarse ni aportar algo diferente, el final está más cerca de lo que parece. En ese sentido, Kiko Jiménez enfrenta una realidad dura y muy clara. Si no encuentra una manera de romper con el pasado, de reconstruir su imagen o de ofrecer algo que realmente interese a la audiencia más allá de la polémica familiar, su presencia pública continuará disminuyendo hasta desaparecer casi por completo. Y no es solo cuestión de falta de interés, sino también de un agotamiento natural del formato y del tipo de personaje que representa. La televisión y los medios de hoy demandan cada vez más frescura, innovación y autenticidad, y la repetición constante de un mismo conflicto pasado no satisface esas necesidades. En definitiva, esta situación no solo pone en evidencia la contradicción moral de un personaje que pide respeto pero no lo practica, sino que también revela el desgaste inevitable de un estilo de vida mediático basado en la confrontación y el escándalo, un desgaste que en última instancia podría dejarle sin nada más que ofrecer y sin un lugar en el espacio público, con todo lo que eso implica para su futuro profesional y personal. Desde hace ya un tiempo, hay quienes observan con creciente perplejidad la manera en la que ciertas figuras del panorama televisivo siguen ancladas en disputas pasadas, como si su única forma de permanecer vigentes fuese alimentando conflictos que, de otro modo, ya estarían olvidados. Es el caso de un personaje que, pese a haber sido impulsado en su momento por un programa de gran audiencia, hoy parece haber perdido por completo el sentido de la mesura y la perspectiva. El que antes era invitado recurrente en los platós y generador de titulares fáciles, hoy se ha convertido en alguien que no aporta nada más que ruido a una historia que debería haber concluido hace mucho tiempo. Lo que en su día fue una ruptura mediática, ahora es poco más que una excusa para seguir girando en torno a una narrativa agotada. Lo que resulta verdaderamente revelador en toda esta situación es la incapacidad, o quizás la falta de voluntad, por parte de Kiko Jiménez para dejar atrás un capítulo que, para la otra parte implicada, parece completamente cerrado. Mientras Gloria ha optado por el silencio, por mantenerse al margen de la controversia y no alentar enfrentamientos públicos, él ha preferido prolongar el conflicto de forma insistente, como si necesitara aferrarse a él para no desaparecer del radar mediático. Hay que decirlo sin rodeos, ha encontrado en el resentimiento una fuente de contenido. Cada nueva intervención, cada visita a un plató, está plagada de alusiones a su expareja, a su familia, a su entorno. Y no se limita a comentarios banales o anecdóticos, va mucho más allá, revelando cuestiones íntimas, compartiendo situaciones familiares que jamás debieron traspasar los límites de lo privado. La hemeroteca no olvida, y basta con hacer una revisión superficial de sus declaraciones pasadas para entender el verdadero motivo por el que esta guerra parece no tener fin. Hay vídeos de sobra que muestran su estrategia: aprovechar cada oportunidad que le brinda la televisión para volver a sacar a relucir viejos rencores, con una narrativa que, si bien le resultó rentable durante un tiempo, hoy comienza a sonar forzada, repetitiva, incluso patética. Se ha dicho, incluso en los propios programas donde ha colaborado, que su vida mediática gira casi exclusivamente en torno a Gloria Camila. Y no es exageración. Muchas de las casas, viajes y caprichos que hoy presume no habrían sido posibles de no ser por su exposición continua hablando de ella, de Ortega Cano, de Ana María Aldón o de Rocío Flores. Vivir del apellido de otros no solo es éticamente cuestionable, sino también una apuesta con fecha de caducidad. No son pocos los testimonios que relatan cómo se sentía perfectamente cómodo en el seno de esa familia, siendo acogido con cariño y confianza. Incluso se le veía más integrado que otras personas cercanas, como Michu, quien, según fuentes cercanas, sentía cierta incomodidad ante la facilidad con la que Kiko se ganaba el favor de los Cano. Sin embargo, en vez de valorar ese privilegio, lo utilizó como trampolín para una carrera basada en la exposición ajena. Y cuando ahora se le exige responsabilidad, coherencia o simplemente respeto, se ofende, se victimiza, como si no comprendiera el porqué de las críticas que recibe. Pero, ¿cómo pretender inmunidad cuando has rentabilizado públicamente cada rincón de la intimidad de una familia que te trató como a uno más? Los ejemplos son muchos. En reuniones privadas, en espacios familiares, en momentos que se suponían confidenciales, él tomaba nota, consciente o inconscientemente, de todo lo que podía convertirse en munición televisiva. Desde las tensiones entre Gloria y Rocío Flores, pasando por los desacuerdos con Ana María Aldón, hasta detalles sobre quién costeaba qué en determinados viajes o convivencias. Todo era susceptible de ser contado, deformado o exagerado para servir de guión a su próxima intervención en televisión. Y lo más inquietante es que parecía disfrutarlo, como si el drama fuese su hábitat natural.
Con tono burlón, con sorna, muchas veces acompañado de risas, fue soltando dardos que, uno tras otro, construyeron una imagen pública de aprovechamiento y oportunismo. Es especialmente grave cuando se autoproclama defensor de los principios, del respeto, de los valores familiares. Porque nada hay más contradictorio que pregonar ética mientras se destruye la reputación de aquellos que te ofrecieron un hogar. Que hable de moral mientras difama a quienes un día le ofrecieron su confianza no solo es irónico, es insultante. Incluso personas ajenas al conflicto, como amigos de Michu o colaboradores habituales de los programas, han coincidido en señalar esa actitud como una muestra de deslealtad absoluta. En lugar de agradecer, ha decidido monetizar. En vez de cerrar heridas, las reabre constantemente con tal de seguir presente en el discurso televisivo. Y cuando el tiempo entre una aparición y otra se alarga, cuando los focos ya no lo buscan, recurre una vez más al recurso de siempre, hablar de Gloria. En paralelo a este comportamiento, se da un fenómeno cada vez más evidente en ciertos espacios mediáticos, el desdibujamiento entre realidad y artificio. Lo vimos, por ejemplo, en las recientes portadas donde se retoca hasta el exceso la imagen de personajes conocidos, como ha ocurrido con Terelu Campos. En un intento por mostrar un físico más estilizado, las revistas han llegado al punto de presentar figuras que poco tienen que ver con la realidad. No es cuestión de estética ni de edad, sino de autenticidad. Porque cuando una mujer de 60 años enseña una silueta que no le corresponde, con una barriga inexistente, unos brazos imposibles y una piel libre de imperfecciones, lo que se está haciendo no es ensalzar, sino engañar. Y lo paradójico es que muchos de esos medios, que antes criticaban ferozmente sus hábitos de vida, ahora la ensalzan sin rubor. El doble rasero mediático vuelve a quedar expuesto. Estas contradicciones tan evidentes, tanto en las palabras como en las acciones de ciertos personajes públicos, así como en la manera con la que los medios de comunicación deciden cubrir sus movimientos, no son hechos aislados ni errores fortuitos. Son síntomas claros de una industria mediática que, poco a poco, ha ido perdiendo el rumbo, abandonando sus principios más elementales en favor del espectáculo fácil y de la rentabilidad a corto plazo. Es una industria que ha dejado de ser exigente con sus protagonistas, que ha sustituido la verdad por el sensacionalismo y que ha decidido premiar la controversia por encima del contenido. Hoy se aplaude el artificio, se celebra la mentira bien disfrazada y se entierra, sin pudor, cualquier atisbo de coherencia o ética. La hipocresía, antaño motivo de denuncia, ha pasado a formar parte del decorado, normalizada y protegida por quienes deberían cuestionarla. Es profundamente revelador que, en esta realidad distorsionada, figuras que durante años han sido objeto de duras críticas por sus excesos, sus incoherencias o sus comportamientos reprobables, hoy estén siendo retratadas como referentes, como si un lavado de imagen pudiera borrar el historial de deslealtades, oportunismos y escándalos. Es como si el olvido fuera selectivo, como si a ciertos personajes se les concediera la gracia de la reinvención sin haber hecho el más mínimo esfuerzo por reparar lo dañado o por enmendar sus errores. Y no se trata de negarle a nadie la posibilidad de cambiar o de evolucionar, sino de advertir que lo que se nos está vendiendo como transformación no es más que maquillaje. Una impostura diseñada con precisión para continuar alimentando al monstruo del espectáculo. Dentro de este mismo contexto, se vuelve especialmente incomprensible que perfiles como el de Kiko Jiménez, que han basado gran parte de su trayectoria mediática en la exposición de conflictos ajenos y en la explotación de relaciones personales, sigan encontrando plataformas dispuestas a amplificar su discurso. Un discurso hueco, reciclado, construido a partir de la repetición y de la constante referencia a capítulos del pasado que, desde hace tiempo, dejaron de tener interés real. No hay nuevas historias, no hay evolución, no hay transformación verdadera. Solo quedan restos de una fama que, lejos de haberse consolidado por méritos propios, fue prestada, e incluso regalada, por su cercanía con personas más relevantes, más queridas por el público y, sobre todo, mucho más respetadas. Ese eco de celebridad que aún le rodea, más que un reflejo de popularidad, es un ruido lejano, una inercia mediática que aún no termina de extinguirse, pero que avanza inevitablemente hacia su desenlace. Porque toda fama que no se construye con cimientos sólidos, con autenticidad, con una narrativa propia y valiosa, está condenada a la evaporación. El público puede ser paciente, pero no es ingenuo. Tolera el espectáculo durante un tiempo, pero cuando se da cuenta de que está presenciando una farsa sin contenido, apaga la televisión o cambia de canal. La atención es un recurso limitado, y aquellos que no ofrecen nada nuevo, que no evolucionan, que no crecen ni se reinventan de manera genuina, acaban cayendo en la indiferencia. Y es ahí donde entra en juego el paso del tiempo.
Ese juez silencioso pero implacable que, sin necesidad de discursos ni titulares, va colocando a cada quien en el lugar que le corresponde. Para quienes han edificado su presencia pública sobre el escándalo, sobre la filtración de secretos ajenos, sobre el morbo y la traición, la cuenta atrás ya está activada. No se trata de un castigo impuesto por terceros, sino de una consecuencia natural del desgaste. Porque la polémica constante agota, la victimización reiterada harta, y la ausencia de evolución termina por resultar insoportable. El ciclo mediático es cruel con los que no se renuevan, con los que repiten su guión sin variaciones, con los que siguen utilizando los mismos nombres propios para mantenerse en el centro de la conversación. La verdadera condena para estos personajes no es la crítica, por dura que sea. La crítica, al fin y al cabo, sigue siendo una forma de atención. Lo que de verdad les amenaza es el olvido. Ese momento en el que ya no se reciben llamadas de los programas, en el que las revistas dejan de ofrecer portadas, en el que las redes sociales dejan de replicar sus frases. Ese momento en el que el eco de sus palabras ya no retumba en ningún plató, y en el que las familias a las que tantas veces señalaron, simplemente dejan de responder. Ahí es donde se produce el verdadero final, cuando el personaje sigue gritando desde un rincón oscuro, esperando una respuesta que ya no llegará. Porque cuando todo lo que tenías era ruido, y ese ruido cesa, lo que queda es el silencio más absoluto. Y en ese silencio, el espejismo de la fama se disuelve, dejando solo la amarga certeza de que nunca fue real.